En este video les voy a comentar la experiencia que tengo usando Firebase y asimismo la experiencia que tengo usando Laravel para hacer una comparativa entre estas dos tecnologías y comentar también acerca de otros conceptos que están relacionados. Luego de aprender lo básico del desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript, pasé a aprender PHP como un lenguaje backend. Luego de desarrollar varias aplicaciones en PHP que eran no muy complejas, pero integraban varios servicios como el envío de mails o integración con algunas APIs, ya procedí a centrarme en aprender un framework, que en este caso sería Laravel. Al aprender un poco sobre Laravel noté que con PHP también podía desarrollar proyectos bastante organizados a como eran los programas que desarrollaba para escritorio usando Java. Y entonces comencé a comprender nuevos conceptos como el uso de vistas, controladores y modelos, además del ORM que integra a Laravel y a usar varios paquetes en conjunto con Laravel. Eso significa que he estado aprendiendo más que todo el desarrollo backend que desarrollo frontend. Si hubiese preferido ir por las tecnologías del lado del cliente, probablemente ahora conociese más acerca de frameworks frontend como React.js, Vue.js, entre otros. Con Laravel básicamente lo que se hace es tomar la data que los usuarios envían desde el cliente y procesar esta data en el servidor. Por lo tanto, cuando desde un formulario se hace una petición o bien se hace una petición asíncrona usando Ajax, con Laravel podemos atender estas peticiones. Laravel integra un motor de plantillas llamado Blade que hace bastante sencillo manejar el tema de las vistas. De esta manera podemos crear una vista padre y luego crear vistas hija que extiendan de una vista más general, y también definir secciones que pueden ser sobrescritas respecto a la vista padre. Dado que hacemos uso de un controlador, nosotros podemos inyectar variables sobre nuestras vistas y nuestra vista queda bastante limpia, a diferencia de un proyecto que desarrollaríamos en PHP cuando recién estamos aprendiendo, ya que generalmente allí solemos poner las consultas en la parte superior de la vista. Cuando recién iniciamos, nuestras aplicaciones son bastante sencillas y se componen principalmente de estas capas. Tenemos nuestra base de datos, de donde nuestro servidor obtiene los datos, y luego nosotros generamos el HTML que será mostrado finalmente al cliente. Es decir, la plantilla que aquí vemos que hace uso de la sintaxis de Blade, luego es devuelta al cliente como una respuesta HTML y esto se muestra en el navegador. Ya cuando adquirimos un poco más de experiencia, luego de haber renderizado la vista desde el servidor, nosotros solemos añadir peticiones asíncronas solamente en algunas secciones de nuestra aplicación. Eso significa que si yo navego a la página de registro de usuarios, lo que estoy haciendo en realidad es hacer una petición a una ruta que va a ser gestionada por el servidor. El servidor me va a responder el HTML completo de esta página para registrar usuarios, y ya luego, si es que necesitamos cargar alguna lista dinámicamente en base al valor escogido en otra lista, podemos hacer uso de peticiones asíncronas con Ajax. Pero las peticiones asíncronas, como ya mencioné, lo usamos solamente en algunas secciones de nuestro sitio, dado que recién estamos aprendiendo. Luego llega un momento en que ya no queremos recargar la página y queremos manejar todo a través de peticiones asíncronas. Abrir un modal para editar allí los datos de un usuario, por ejemplo, eliminar al usuario y hacer que desaparezca una fila en una tabla sin recargar la página, lo podemos lograr usando Ajax, como ya comenté. Pero si lo que dominamos principalmente es lenguaje backend como Laravel o PHP simplemente, o algún otro lenguaje backend y usamos un framework como Django o Ruby on Rails, eso es lo que se suele hacer. Simplemente hacer uso de una librería de JavaScript básica como jQuery y actualizar la vista conforme se necesite. Al inicio eso será bastante entretenido, pero a medida que desarrollemos más aplicaciones veremos que nuestra aplicación se hace difícil de mantener únicamente con jQuery, porque tenemos que estar pendientes de actualizar siempre la vista y que no se nos olvide algún detalle. Aquí hay un ejemplo bastante interesante en este artículo, que también voy a dejar su enlace en la descripción, que nos dice lo siguiente: cuando empezamos, lo más usual es que desarrollemos
un blog o una página estática, donde no hay siquiera intervención de un servidor, porque escribimos directamente nuestro contenido sobre el HTML y no tenemos un lenguaje backend. Luego lo que hacemos es aprender generalmente a añadir algunas animaciones sobre nuestro sitio, pero seguimos sin tener un servidor y una base de datos. Ya luego pasamos a implementar aplicaciones simples haciendo uso de un servidor, por ejemplo una lista de cosas por hacer. Aquí nosotros registramos, editamos y eliminamos, pero siempre recargando la página, hasta que llega un punto en que queremos hacer una aplicación más compleja o más interactiva con el usuario, entonces comenzamos a hacer peticiones asíncronas. Y cada vez son más las peticiones asíncronas que hacemos, hasta que llegue el punto en que una librería como jQuery no es suficiente para mantener una aplicación así completamente. Y eso es porque generalmente el servidor nos da una respuesta una única vez al inicio, y luego ya no le hacemos más peticiones directamente a través del navegador, sino que más bien son peticiones en segundo plano, y siempre la respuesta que nos da el servidor es simplemente data, que puede estar en formato JSON, que es lo más común, y luego ya nosotros usando JavaScript mostramos y actualizamos la vista únicamente con procesamiento en el lado del cliente usando JavaScript. Aplicaciones de este tipo se conocen como Single Page Applications. Y como ejemplos tenemos Facebook, Twitter, Gmail, en donde la página no se recarga constantemente, sino que nosotros podemos ir navegando y aparecerán nuevos cuadros, nuevas ventanas, pero generalmente lo único que se hace es actualizar secciones de la página y no volver a recargarla toda en su totalidad. Incluso en el timeline de Facebook y también en Twitter aparecen anuncios en la parte superior diciendo que hay nuevas publicaciones. Y estas publicaciones se nos mostrarán únicamente cuando hagamos scroll hacia arriba. En términos generales, cuando usamos React, lo que se hace es que toda nuestra vista es fragmentada y clasificada en componentes y son reutilizables. De tal forma que cuando los valores que tienen nuestras variables cambien, la vista se actualizará automáticamente, porque React ya sabe qué es lo que tiene que hacer y además hará las actualizaciones de la forma más eficiente posible, sin crear nuevos elementos, sino más bien reutilizando los que ya están siendo mostrados al usuario. Además de React tenemos otras librerías frontend que nos ayudan también a organizar todo nuestro código JavaScript para mantener la vista actualizada. Sin embargo, hay diferencias entre ellos en cuanto a la filosofía que siguen para hacer esta actualización de la vista. Una aplicación bien elaborada entonces tendría un framework frontend y asimismo haría uso de una API para comunicarse con el servidor, de tal forma que no se harán peticiones directas al servidor, sino que se manejará también un sistema de rutas en el lado del cliente. Es decir, por ejemplo, yo haría clic en un botón y yo no estaría haciendo una petición para acceder a esa ruta, sino que más bien nuestro JavaScript va a hacer peticiones en segundo plano y traer data. Nosotros luego también vamos a actualizar la ruta que el usuario observa en la barra superior de navegación. Es decir, la URL va a cambiar, pero no estamos haciendo una petición directa desde el navegador. Simplemente actualizamos el enlace superior para que el usuario tenga en consideración dónde se encuentra. A medida que uno se especialice en el uso de React, comprenderá también otros conceptos que se relacionan con este ecosistema. Por ejemplo, el uso de Redux, que es para gestionar el estado que tiene nuestra data de forma global, de tal forma que siempre tengamos en consideración y podamos acceder a cualquier variable. Las variables siempre estarán disponibles para nosotros cuando las guardemos de forma global. Además, va a ser usual que nuestros archivos JavaScript ya no se encuentren sueltos, sino que más bien se organicen de la misma forma en que nuestro backend está organizado, y que como resultado final se tenga un único archivo JavaScript con un resumen de las funciones que realmente vamos a utilizar en el lado del cliente. Para que no se estén haciendo tantas peticiones constantemente, estará nuestro código JavaScript minificado en un único archivo, y solo serán cargas adicionales al acceder a secciones que no serán muy frecuentes en nuestro sitio. Asimismo, también aparecen conceptos como client-side render y server-side render, que
se relaciona con quién tiene la responsabilidad de mostrar la vista la primera vez que un usuario accede a una página. Entonces, la tecnología del lado del cliente crece tanto que da la impresión de que tiene mayor responsabilidad que la que está en el backend. Es por eso que a veces se simplifica mucho el backend y simplemente se usa el backend como una API para que se hagan peticiones a esta API y bueno, internamente a operaciones pequeñas. Y aquí es cuando entra a tallar Firebase. Firebase en realidad es un conjunto de servicios porque nos ofrece almacenamiento de archivos estáticos a través de Firebase Hosting y también la posibilidad de almacenar imágenes, audio y demás contenido usando Firebase Storage. También tiene otros servicios más interesantes, por ejemplo Firebase Authentication, que nos permite crear un sistema de autenticación de forma rápida que soporte inicio de sesión y registro a través de redes sociales e incluso usando email y contraseña. Pero de la característica que más les voy a comentar es acerca de Firebase Database, que es una base de datos en real time que permite que todos los clientes que estén conectados a esta base de datos sean notificados inmediatamente cuando un cambio ocurra. Eso significa que si hay algún cambio en algún nodo de la base de datos, estos cambios se van a reflejar ya sea en la página web, en la aplicación Android, iOS u otro tipo de aplicación que se haya desarrollado. El cambio se mostrará al instante cuando la data cambie. La principal diferencia entre Firebase y Laravel es que Laravel es un backend propiamente dicho, mientras que Firebase es un servicio de backend as a service, donde nosotros no tenemos un control total. Es decir, podemos llegar a tener el mismo control, pero de todas formas va a tener una limitación respecto a lo que podemos llegar a hacer con Laravel u otro framework backend como Django o Ruby on Rails. Usando Firebase, la base de datos va a ser una base de datos no relacional, que tiene una estructura bastante similar a lo que es una estructura JSON, ya que tenemos nodos y dentro de cada nodo tenemos más nodos hasta llegar a un punto en que tenemos atributos y datos. Gracias a la SDK de Firebase Database es bastante sencillo que una aplicación escuche cambios sobre la base de datos y también realizar cambios. Con Firebase nosotros no tenemos que crear tablas ni definir relaciones, porque simplemente podemos hacer una inserción o una modificación sobre nodos. Cuando un nodo no exista, si se tienen los permisos suficientes, el nodo será creado. En realidad, Firebase es genial porque con él podemos desarrollar aplicaciones en real time en un tiempo bastante reducido. Por ejemplo, aquí mismo en el canal hice un tutorial sobre cómo desarrollar un chat bastante básico usando Firebase y no demoró más de 10 minutos. Y eso que estuve hablando bastante tiempo sobre cosas que no eran propiamente de desarrollo. Hace poco hubo un evento también en mi universidad y desarrollamos una aplicación que hacía uso de Firebase Database y Firebase Storage para que los usuarios puedan subir fotos y que estas fotos se muestren en una galería. También incluía un sistema de votación para que la gente que asista pueda hacer preguntas y los demás voten de forma positiva y de esta manera la pregunta sea resaltada y aparezca en la parte superior como si fuese un ranking. Cuando recién conocí Firebase creí que sería lo máximo, que jamás iba a necesitar usar Laravel o algún otro framework backend, porque con Firebase ya iba a tener todo el backend ya creado, iba a tener una API sin que yo la cree. Pero en realidad no es así, y este artículo lo explica muy bien. Nosotros tenemos que pensar con mucho cuidado cómo encaja Firebase en nuestra aplicación. Y existen tres patrones principales. El primero es desarrollar una aplicación basada únicamente en Firebase, haciendo uso de los servicios que Firebase nos brinda. Esto es perfecto para aplicaciones sencillas, como ya comenté antes, para hacer un chat, un sistema de votaciones, un juego en modo multijugador donde no haya muchas reglas,
un sistema de preguntas y respuestas. Y en general, Firebase basta cuando se trata de una aplicación donde no hay muchas relaciones entre nuestras entidades. Es decir, nuestra aplicación no es muy compleja. Firebase es suficiente en ese caso para que pueda responder correctamente a cualquier tipo de dispositivo y lo mantenga actualizado. El segundo patrón es cuando usamos Firebase, pero a la vez también tenemos código en nuestro servidor. Esto es cuando queremos integrar un servicio de terceros y este servicio no está disponible en la API de Firebase. Entonces vamos a necesitar realmente un backend propiamente dicho. O cuando queremos tener nuestro propio sistema de autenticación sin hacer uso del que provee Firebase. Incluso también si queremos tener código ejecutándose periódicamente en nuestro servidor. Por ejemplo, supongamos que en nuestra aplicación queremos nosotros analizar las imágenes que se suben para ver que éstas cumplan con un formato adecuado y además comprimirlas. Eso de allí lo podríamos hacer en un servidor. Es decir, estaríamos usando un servidor para hacer ciertas cosas de forma puntual y luego estaríamos usando también Firebase. Haciendo esto, nosotros podemos usar Firebase como intermediario. Los clientes hacen peticiones a Firebase, estas peticiones se van encolando, el servidor puede hacer validaciones sobre esas peticiones y luego de que las ha validado las ejecuta el mismo servidor sobre Firebase. Es como si el servidor fuese un cliente más que puede hacer cambios sobre la base de datos, pero tiene más privilegios para acceder a ciertos nodos que son más importantes. Y Firebase nos provee de librerías para backend que facilitan esta integración. Sin embargo, estas librerías están principalmente desarrolladas para Node.js. Yo estuve buscando ejemplos con Laravel y habían, pero muy pocos o eran un poco antiguos los ejemplos. Y por último, el tercer patrón es que ya tenemos una aplicación existiendo, pero queremos usar Firebase para potenciar ciertas características. En el caso de la aplicación que yo desarrollé para un evento de mi universidad, como ya comenté antes, la aplicación ya tenía cierta funcionalidad y el backend estaba desarrollado usando Laravel con su correspondiente API. Pero adicional a ello se pudieron integrar lo que es la galería, subir imágenes, tener un sistema de votación e incluso un chat, porque son cosas que no intervienen directamente con la estructura, la arquitectura que tiene nuestra aplicación, sino que son características adicionales que añadimos. De esta manera, el cliente interactúa tanto con nuestro servidor como con Firebase. Ahora bien, esto no significa que con Laravel no se puedan crear aplicaciones en real time. También se puede, pero para ello tenemos que asociarnos a un servicio que se encargue de manejar los WebSockets, que puede ser un servicio como Pusher u otro servicio relacionado. Lo que hace Pusher es que nosotros podamos crear canales de comunicación abiertos entre cliente y servidor, de tal forma que los clientes que se conecten a nuestra aplicación van a estar siempre escuchando eventos a través de canales que nosotros vamos a definir. Estos eventos se van a ocasionar desde nuestra aplicación Laravel, o bien podría ser a través de otro framework backend. Por poner un ejemplo, ocurre de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestro modelo proyecto. Cuando un proyecto es creado, nosotros podemos actualizar la vista en tiempo real de los usuarios que están conectados y que están interesados en proyectos de ese tipo. Para eso nosotros tenemos que definir un canal para lo que es el evento de creación de nuevos proyectos. Los clientes se van a asociar a ese canal y escucharán cambios que serán disparados desde nuestro backend justamente. Si no queremos usar un servicio como Pusher, también podemos programar nuestro propio servidor que gestione los WebSockets. Para ello, lo más común sería usar un servidor de Node.js haciendo uso de una librería como Socket.io. Ustedes se podrían preguntar, pero entonces vamos a tener dos lenguajes backend, Node.js y PHP. En este caso sí, porque Laravel gestionaría todo lo que son las peticiones más comunes, pero Node.js
facilitaría el uso de peticiones real-time. Como ya mencioné antes, una comunicación abierta con el cliente y la aplicación de Node.js que va a solicitar información desde el servidor de Laravel cuando se requiera. Y hay que entender que esto último que estamos hablando es totalmente distinto y podemos decir un poco más avanzado que el uso de Ajax. Con Ajax las peticiones son asíncronas y en segundo plano, pero es el cliente quien las solicita. Digamos que yo quiero hacer un cambio usando Ajax. Como cliente tengo que hacer clic en el botón que solicite que se aplique el cambio. Es muy diferente a que el servidor tome la iniciativa de notificarnos un cambio que ha ocurrido por alguna acción que ha hecho otro usuario que está ubicado en otra parte del mundo. Entonces lo más simple sería tener una aplicación web estática donde solamente se muestra información. Aquí no requerimos de nada complejo, pero lamentablemente el usuario no puede interactuar con nuestra aplicación porque simplemente llega, navega y consume información. Para que el usuario se pueda registrar, iniciar sesión, tener datos asociados a su cuenta, necesitamos de un framework para backend. Podemos no usar un framework de los populares y manejar nuestra propia librería que hayamos desarrollado con el tiempo, pero tenemos que tener un orden para que este desarrollo ocurra correctamente. Aquí, como ya comentamos antes, probablemente se hagan peticiones asíncronas en algunas secciones de la página. Y luego tenemos las Single Page Applications, donde ya todo se basa en peticiones asíncronas. Como ya comenté antes, la página carga una única vez y luego únicamente recibimos data que el JavaScript se encargará de mostrar. Y de la misma forma, de una forma bastante similar, funcionan los juegos en real time basados en el navegador, juegos que usualmente son programados con HTML5. Me refiero a juegos que no se descargan y que usan tecnologías web. Para ese caso también podemos usar estos mismos frameworks, pero hay que potenciarlos con lo que es el real time. Como ya comenté, se puede usar un servicio de terceros como Pusher o bien una implementación propia usando Socket.io con Node.js. De seguro que hay muchas más formas de implementarlo, pero estas serían las más comunes. O bien apoyarnos también en Firebase o algún otro servicio que sea Backend as a Service. Es decir, no tenemos que preocuparnos ya por dar mantenimiento a un servidor, sino que, por ejemplo, Firebase es el que se encarga de escalar automáticamente cuando esto sea necesario. Firebase es gratuito, tanto el hosting como la base de datos, siempre que no se exceda de los 100 usuarios concurrentes. Es decir, 100 usuarios al mismo tiempo que estén conectados. Mientras eso no se exceda, no va a generar costos, porque estaríamos usando el plan más básico que es gratuito. También hice un video sobre cómo hacer uso de Firebase Hosting de forma gratuita para nuestros archivos estáticos si es que tenemos una página de este tipo. Ya para finalizar, esta comparación está orientada principalmente a la experiencia que yo tengo usando estas dos tecnologías. Lógicamente, si quiero desarrollar una aplicación estática, no voy a requerir ni de Firebase ni de Laravel, aunque bien podría usar Firebase Hosting, pero esto no tiene nada que ver porque aquí estamos comparando más bien Firebase Databases versus Laravel. Si quiero una aplicación web simple, la verdad es que tampoco necesito de Firebase. Puedo usar simplemente Laravel y hacer peticiones Ajax. Aquí la renderización lo hace siempre el servidor a través de un sistema de rutas que también lo maneja el servidor. Pero si lo que necesito es crear una single page application, dependería aquí. Si la aplicación no es muy compleja, voy a usar únicamente Firebase y voy a prescindir de un servidor. Porque para aplicaciones simples, como ya mencioné, como una sala de chats, un sistema de votaciones, rankings, no hay mucha complejidad, no hay mucho código que yo tendría que poner en un servidor, por tanto Firebase es suficiente. Sin embargo, Firebase es solamente el lado backend, habría que hacer uso, todo esto de aquí es backend, habría que hacer uso de, como ya mencionamos antes, React.js, Vue.js o alguna otra librería que nos ayude a mantener nuestro código JavaScript organizado para no confundirnos y que mantener la aplicación no sea muy dificultoso.
Ahora, ¿por qué grabé este video? Todo esto viene porque en la universidad tuve que desarrollar un proyecto para crear un sistema de gestión de incidencias, donde un usuario publica una incidencia y el equipo de soporte de la empresa lo resuelve, lo atiende. Me pareció interesante desarrollar esta aplicación únicamente usando Firebase, porque todos en el equipo de soporte estarían comunicados y estarían siempre viendo las incidencias con el estado que realmente tienen. Es decir, si uno atiende una incidencia, el otro ya no puede tomarla porque ya alguien la tomó, ¿no? Alguien ya está trabajando en resolver esa incidencia, ese problema. Como con Firebase todo esto es real time, no tengo que preocuparme por más y el sistema funcionaría perfectamente. Y de hecho así ha estado ocurriendo. Pero el problema con Firebase es que es una base de datos no relacional, está optimizada para la lectura, pero si las entidades que manejamos se hacen complejas y tienen muchas relaciones, va a ser dificultoso mantener la aplicación usando únicamente Firebase. De pronto el docente dijo, las incidencias se van a encontrar catalogadas dentro de un proyecto. Y no solamente dentro de un proyecto van a haber varias categorías y dentro de una categoría va a ir la incidencia. Además, las personas que están en soporte atendiendo van a estar clasificadas por niveles, de tal forma que una incidencia siempre es atendida por el nivel más bajo, pero si ellos no lo pueden resolver, ellos derivan la incidencia y un nivel más alto es el que debe atender. Entonces ya no es un simple sistema de gestión de incidencias, sino que hay más relaciones, niveles, proyectos, categorías, áreas, incluso clientes externos que registran la incidencia, no solamente se registra de forma interna. He estado haciendo este desarrollo con Firebase y la parte más básica funcionaba perfectamente, sin mucha complejidad, pero con Firebase, como es una base de datos no relacional, el problema es que hay que hacer actualizaciones en varios nodos en muchas ocasiones. Es nuestra responsabilidad mantener la consistencia de los datos, a diferencia de una base de datos relacional, porque la base de datos relacional es un poco más lenta, no está optimizado para la lectura o para la escritura, pero siempre va a mantener la integridad de los datos porque nosotros definimos reglas. Ya no quiero extenderme más en esto, probablemente haga otro video para ver las diferencias entre una base de datos relacional y una que no es una que es no. Ambos tipos tienen sus ventajas y desventajas. Por ahora lo que les puedo decir y recomendar es que usen Firebase siempre que se pueda para aplicaciones sencillas, pero si van a haber muchas relaciones y también los datos se van a actualizar constantemente, de preferencia usen mejor una tecnología backend. Y si es necesario que tenga real time, entonces potenciar eso con otro servicio o un desarrollo propio, como ya comentamos aquí. Desarrollar la aplicación que les comento hasta llegar al 70% ha sido bastante sencillo y rápido, pero el último 30% para añadir más características, la verdad es de que su complejidad ha aumentado bastante. Es por eso que creo que voy a tener que obviar el desarrollo con Firebase para pasar a desarrollar desde cero toda la estructura con relaciones y validaciones y luego añadir pusher únicamente para notificar cuando se añade una nueva incidencia o una incidencia es modificada. Lo bueno de pusher es que tiene una librería para JavaScript que permite que los clientes estén escuchando cambios en Laravel, por ejemplo, si es que lo usamos con ello. Y también tiene una librería para Android, de tal forma que si usamos Android también podemos mantener la aplicación en constante actualización cuando ocurra un evento importante para nosotros. De verdad, cualquier comentario, duda o incluso si me he equivocado en algo y pueden corregirme, son bienvenidos. Pueden usar los comentarios aquí debajo en el video y de seguro que les respondo. Muchas gracias por ver el video hasta el final.